Los invertebrados, reptiles y anfibios de Madagascar ya vivían aquí cuando la isla se separó de África hace 165 millones de años. Las aves y los murciélagos llegaron volando sin dificultad, atravesando los 400 kilómetros del Canal de Mozambique. Pero el gran enigma que encierra la isla y al que los científicos todavía no han encontrado una respuesta definitiva es el origen de sus mamíferos terrestres. Este es un lémur pardo, una de las 33 especies de lémures conocidas que viven hoy en Madagascar. A escasa distancia, otro lémur, en este caso uno blanco y negro, observa a sus pequeños y ruidosos primos. Todos los lémures son herbívoros e insectívoros, y si tienen recursos abundantes que eviten la competencia, se muestran tolerantes e incluso juguetones con otras especies, cosa que a este lémur blanco y negro con ganas de tranquilidad y reposo no parece divertirle demasiado. Los lémures son los animales más representativos de Madagascar y los que tienen un origen más misterioso. Evolutivamente están más cerca de los primates ancestrales que de otras formas más actuales de simios, y su aspecto y costumbres han hecho que el hombre les considere desde su descubrimiento como seres extraños a medio camino entre los animales y los espíritus, lo que les valió su nombre, lémur, una palabra latina que significa el espíritu de los muertos. Sin embargo, estos ágiles prosimios no son nada más que el resultado de otro camino evolutivo diferente al de los monos, grandes simios y seres humanos con los que comparten lejanos antecesores comunes. Los lémures no son los únicos mamíferos terrestres de Madagascar. Entre el claroscuro del suelo de la selva, un grupo de mangostas de cola anillada se acerca husmeando en busca de pequeñas presas. Una familia de lémures las observa atentamente. Las mangostas no suponen una amenaza para los lémures, pero su forma se parece mucho a la de las fosas, los mayores carnívoros malgaches, y más vale asegurarse antes de dar un paso en falso y bajar la guardia. En Madagascar solo existen 9 especies pertenecientes al orden de los carnívoros, y todas ellas, menos las civetas, que fueron introducidas desde Asia por el hombre hace aproximadamente 2000 años, son endémicas de la isla. El lémur coronado no les quita ojo. Estas mangostas de cola anillada se alimentan de insectos, huevos y pequeños roedores, de forma que para la familia de lémures son completamente inofensivas. Ambas familias se ignoran, pues, y mangostas por un lado y lémures coronados por otro siguen su camino en busca de alimento. Salvo los murciélagos que llegaron volando y aquellos otros introducidos por el hombre desde sus primeros asentamientos en la isla, los mamíferos son los animales malgaches cuyo origen resulta más enigmático. Todos ellos son únicos en el mundo y todos aparecieron después de que Madagascar se separara del continente. Así que entre los científicos siguen postulándose teorías para responder a una sencilla pero inexplicable pregunta: ¿cómo pudieron llegar hasta aquí?
400 kilómetros de mar abierto separan la isla del continente africano. Este era el reto para los mamíferos que quisieran acceder a la Tierra donde no existía competencia. Hoy se barajan dos teorías de cómo pudieron hacerlo. Una sostiene que hace entre 45 y 26 millones de años, cuando se cree que los mamíferos de Madagascar comenzaron a evolucionar de forma independiente, existieron pasos de tierra emergida en el canal de Mozambique, por los que los mamíferos llegaron a pie. Pero la teoría más difundida habla de una aventura más emocionante: el paso del canal sobre pequeñas islas de vegetación o ramas flotantes. Como este intrépido geco, también pequeños mamíferos pudieron llegar flotando a la deriva y colonizar las prometedoras tierras del mundo malgache. Y de aquellos involuntarios navegantes saldrían la diversidad de mamíferos endémicos del actual Madagascar.